Hay una palabra que en esta mañana quiero compartir con ustedes y que es una palabra propicia, es una palabra ideal para todos aquellos que han tenido una vida difícil, una vida complicada, una vida que no eligieron vivir, pero que así fue. Y de pronto estás parado en este tiempo, en este momento de tu vida, y a lo mejor mirando hacia el cielo con tus manos abiertas, diciendo: Señor, ¿qué puedes hacer con esto? ¿Qué puedes hacer con este barro? ¿Qué puedes hacer? Y nos vamos a encontrar en la palabra de Dios con un personaje del que solo se habla una vez, del que solo se lo menciona una vez. Y vamos a ir a Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y hoy voy a estar trabajando con el texto Reina Valera 1960. Y dice así, aquí ya en la segunda palabra se nos presenta a nuestro invitado especial, se llama Jabes. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y Dios le otorgó lo que pidió. Dios bendiga esta palabra. Jabes, nombre hebreo que su significado es dolor, tristeza. Así había sido bautizado por su madre. De su padre no se habla, pero su madre que lo había parido con mucho dolor, de tal manera de que para que una madre llame dolor a su hijo tiene que haber sufrido mucho. Yo no sé qué tipo de madre era aquella. Yo no sé cuánto dolor habrá sufrido, solo sé que lo bautizó a su hijo con un nombre que le quedó impreso para siempre. Y cada vez que lo llamaban, Jabes lo llamaban, vos sos el ocasionante del dolor, vos ocasionaste tristeza. Cada vez que lo nombraban, entonces venía a Jabes, a su mente, el recuerdo de cómo él empezó su vida. Empezó siendo un dolor, empezó siendo una tristeza. Y a mí me llevó a pensar cuántas veces nosotros, a pesar que tenemos nombres más modernos, nombres occidentales, que tienen su significado, no sé si nos hemos ocupado de averiguar qué significado tiene tu nombre, pero estoy seguro que aquí en esta mañana ninguno de ustedes tiene por nombre dolor, tristeza. Qué difícil es cuando en la vida se nos da un mote, un nombre, se nos define de una manera. ¿Cuánto dolor nos trae al corazón cuando alguien en forma irónica nos dice algo que nos duele, que nos lastima? Yo me he preguntado si alguna vez yo fui dolor para alguien. Y me encontré con algunos temas pendientes dentro de la historia de mi vida. Sí, he traído dolor a otros. Yo no sé cuántos de ustedes fueron provocadores de tristeza en otros. Y cuando estaba meditando en esto, el Espíritu Santo me llevaba también a mi historia. Yo no sé cómo ustedes recuerdan su historia. Yo lo recuerdo como si fuera un video de mi vida. De pronto empiezo a recorrer historias desde mi niñez
pasando por mi adolescencia, por mi juventud, por mi adultez y ahora por mi vejez. Y te vuelvo a preguntar, ¿has sido dolor para alguien? ¿Has ocasionado tristeza en alguien? Jabes, sí. Y a mí me encanta la palabra de Dios, la Biblia, porque la Biblia no me presenta superhombres, superpoderosos. Me presenta hombres o mujeres de carne y hueso como yo, como vos, con sus debilidades, con sus defectos, con sus miserias. Y Jabes era alguien que había nacido, crecido en dolor, dando dolor. A veces nos enteramos sin saberlo. Cuando nuestros padres nos comentaron, a lo mejor cuando éramos niños o adolescentes, y nos dijeron, vos viniste por accidente a esta familia. Vos llegaste sin que te buscáramos. Vos naciste cuando no lo deseábamos. Y a lo mejor venimos arrastrando ese nombre secreto, ese nombre que está clavado en lo profundo de nuestro corazón. Yo nací sin haber sido querido, amado, amada en el hogar donde nací. Tu nombre es dolor. Tu nombre también es dolor. Te llamas Jabes. Aunque nunca nos propusimos causar daño, a lo mejor en algún momento fuimos instrumentos, fuimos herramientas, fuimos alguien que trajo dolor a otros. Generalmente ocasionamos dolor o dañamos o lastimamos a los más queridos, los más cercanos, los que están más cerca nuestro. Y allí entonces nos encontramos con esa realidad. El fin de semana pasado me tocó estar ministrando, hablando con un pastor, y en un momento dado teníamos que hacer un pequeño ejercicio que tenía 2 o 3 preguntas. El primero era, ¿qué recordábamos de nuestro nacimiento? Cuando después había que buscar a otro, él me buscó y se sentó conmigo y venía con su papel escritas las respuestas dadas. Y cuando en la primera pregunta que decía, ¿qué te acordás de tu nacimiento? Lo que yo me acuerdo, lo que yo supe es que mi mamá nunca me quiso, de tal manera que cuando nací me entregó. Y recién conocí a mi mamá cuando tenía 23 años. Esto que él me contaba estaba profundamente quebrantado, porque de alguna manera volvía a aquel pasado cuyo nombre era Jabes. Dice, y mi papá, me quedó grabado esto, mi papá había otros hermanos, y cuando era el Día del Niño había regalos para todos, pero no había para mí, porque yo no fui nunca amado, no fui querido. Nos abrazamos y lloramos juntos, porque era inconcebible tanto dolor, tanta angustia. Y probablemente Jabes vivió esa angustia, esa intensidad del no ser querido, no ser aceptado, no ser deseado. Versículo 9, lo volvemos a proyección. Pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Fíjese cómo empieza. No empezó el versículo hablando acerca del significado de su nombre, sino
el versículo empezó hablando de un presente, después, más adelante, muy diferente a cómo empezó su vida. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¡Qué contradictorio! ¡Qué contrasentido! Nació y su nombre significa dolor, y sin embargo, algo pasó con Jabes, algo fue decisivo en su vida, hubo una bisagra en su historia que no dejó que la inercia de su nombre siguiera contaminando y marcando su presente y su futuro. Él produce un corte. Algo ocurrió con Jabes que le cambió la vida, que le cambió el destino. Y dice que fue el más ilustre de todos sus hermanos. Dice los teólogos que si bien no se habla mucho de Jabes, fue un hombre prominente, un hombre que tenía un equivalente a un doctorado en leyes y que tenía discípulos. Y en la antigüedad no había escuelas ni universidades como hoy, sino que había maestros, había docentes que tenían discípulos a su alrededor y los buscaban y bebían, mamaban de su sabiduría. Y aquel que empezó en dolor y aquel que empezó en la tristeza, que fue tildado de dolor y tristeza, resulta que fue el más prominente de sus hermanos y fue una persona célebre en su tiempo, exitosa. ¿Pero qué había pasado? ¿Cómo pudo revertir su historia? ¿Cómo pudo cambiar su realidad? Y en los siguientes versículos, ya en el versículo 10, ahora no nos vamos a mover de allí, usted va a descubrir, y vamos juntos a descubrir, cuatro cosas que él oró al Señor, que él clamó al Señor, que él buscó en Dios. Y si usted se ha identificado en la descripción que yo hice recién, si usted ve que su historia tiene un paralelo con Jabes, quiero decirle que tal vez esta es la noticia más importante que llegue a sus oídos en mucho tiempo. Usted puede descubrir en esta charla de esta mañana la llave y el acceso a un nivel al que Jabes llegó, y no fue casualidad, no fue mágico, no fue misterioso. Él sencillamente encontró la clave para revertir su historia. Y todos los que anhelan revertir su historia, esta palabra es para ustedes. Esta palabra es para ustedes. Primer cosa, versículo 10 nos dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Esta es la clave. Luego vamos a ver los cuatro aspectos de lo que él había descubierto. Pero dice, invocó Jabes al Dios de Israel. O sea, Jabes tenía noción, primero que había un Dios. Era un Dios, el Dios de Israel. Él no estaba entre los israelitas, pero no era israelita, era ceneo de origen. Pero había adoptado al Dios de Israel como su Dios. ¿Se acuerdan cómo Agar? En el camino se encontró con el Dios de Abraham, el Dios que la veía, el Dios que te ve. Bueno, así pasó también con este hombre, se encontró con el Dios de Israel, lo invocó. La fuerza que tiene la palabra invocar no es sencillamente él oró o él habló con Dios. No, la palabra invocación significa clamor. O sea, él se dirigió a Dios de una manera vehemente. O sea, abrió su corazón y esa palabrita O sea, la O y la H, que es una exclamación, puede ser también A-Y,
Son exclamaciones, digamos, de aquello que sale de las entrañas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ese tipo de oraciones no son ignoradas jamás. Ese tipo de oración que sale de las entrañas, Dios no las corre de costado. Y quiero decir una buena noticia, a Dios no le molestan. Por el contrario. Cuando un hijo, una hija de Dios, ¡ay, Dios mío!, clama desde el corazón, clama desde adentro, Dios escucha. Dios escucha. Dios escucha. Y se conmueve. Nuestro Dios es un Dios sensible. Nuestro Dios es un Dios que se identifica. Un Dios que comprende y un Dios que se acerca a nuestro corazón. ¡Ay, Dios mío! Si el monitor regresa, sería fantástico. Y en versículo 10, entonces, dice que invocó a Dios, lo llamó, clamó, gritó delante de Dios. Esta oración vehemente que empieza en el 10 también. Y le dice, oh, si me dieras bendición. Oh, si me dieras bendición. Lo primero que Jabes le dice a Dios, Señor, yo quiero tu bendición. Y usted puede mirar y decir, pero no está diciendo nada brillante. Yo creo que sí. Porque el hecho de que él se centrara en Dios y le dijera que él lo único que deseaba, entre otras cosas, era que Dios lo bendijera, es como decir, él había decidido que la bendición venía de Dios y no de ningún otro lado. Y el problema nuestro es que muchas veces es como cuando, yo no sé si usted ha jugado, espero que no, a la ruleta. Espero que no haya sido en ningún casino, que haya sido en la ruleta de casa, de la de los chicos. Pero ¿sabe qué tiene de particular? Que usted puede poner la ficha en varios casilleros. Puede poner en pares e impares, puede poner pleno. En una palabra, yo cuando jugaba, que era chico, jugaba, ponía las fichas en varios, alguno embocaba. Pero el que más ganaba no era el que hacía como yo, sino que ponía y se jugaba por uno y ponía más de una ficha. Y yo lo veo a Jabes poniendo todas sus fichas en Dios. Todas. No se quedó con ninguna ficha para poner en el Gauchito Gil, ni tampoco para poner en San Expedito. Todas sus fichas fueron a Dios. Y esto es algo que quiero ser serio en lo que digo. Hermano, deje de probar suerte con otros dioses. Y usted dice, pero yo no adoro a ningún Dios. Puede ser que adore el dinero, que adore el trabajo, que adore su familia. Y usted dice, pero pastor, la familia está bien, sí, pero no para ocupar el primer lugar. Porque el primer lugar le pertenece a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerde eso, esa sucesión de importancia es vital. Y Jabes lo entendía. Él puso todas las fichas. Señor, yo quiero tu bendición. Señor, yo no me conformo con ninguna otra bendición de acá abajo. Quiero la bendición de arriba. Quiero la bendición que viene de tu mano. Quiero la bendición que viene de tu corazón. Yo quiero esa bendición. Proverbios 10:22. Salimos un poquito de Crónicas y luego volvemos a Crónicas. Pero ahora vamos a Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es otra vez, la bendición de Jehová es, no es la bendición de otro lado, no es la bendición de otro Dios,
Es la bendición de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando uno busca bendición en lugar ajeno, cuando uno busca bendición en dioses ajenos, junto con lo que uno pide viene una maldición de esa parte porque estamos deshonrando a Dios, en desobediencia a Dios. Y cuando uno se abre en terrenos espirituales, da lugar a demonios. El acceso, usted está habilitando a demonios a que tengan acceso a su vida, pero el único que no trae condenación es el Señor. Porque dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece. No trae dolor, no trae tristeza con ella. La segunda, volviendo entonces a Crónicas, capítulo 4, versículo 10 ahora, la segunda dice, y ensancharás mi territorio. Usted sabe que en la antigüedad la riqueza consistía en cuántos campos tenía, cuántas cabezas de hacienda o cuánta cosecha recogía. Todo estaba emparentado con las tareas agrarias. Y allí, y eso daba la idea de éxito de una persona. Y acá Jabes le está pidiendo éxito a Dios. Le está pidiendo ensanchar su territorio. Señor, dame más. Señor, permíteme conquistar más. Pues yo le dije que iba a ser trascendente esto, porque yo lo veo un Jabes que muy lejos de estar llorando por los rincones por el nombre que su madre le había puesto, él estaba decidido, proactivo, para cambiar su historia. Y fíjense lo que le pide a Dios. A Dios le está pidiendo, yo quiero más territorio, yo quiero más alcance, yo quiero expansión. Mi hermano, mi hermana, yo sé que muchas de esas palabras que hemos oído, que nos han dicho, que hemos recolectado en el andar de la vida, a lo mejor fueron palabras de descalificación, de que han quedado en lo profundo como en ese sentido de que, bueno, yo soy un inútil, yo no nací para tener el brillo de otros. Yo quiero decirte que Dios cuando te dio vida con todas las posibilidades, con todos los recursos y con todo el horizonte por delante. A Abraham le dijo que subiera, que mirara desde arriba y le dijo, todo lo que tus ojos alcancen a ver, este será el territorio que pise tus pies. Expansión. Expansión. Mi hermano, no se quede donde está. Usted no llegó hasta este punto para quedar allí. Usted llegó a este punto como un peldaño para seguir al segundo peldaño y al tercero en esta escala de conquista de un territorio que Dios tiene planeado para su vida. No se limite. Y allí Isaías, capítulo 54, versículo 2, es el versículo que dio origen a nuestra iglesia. Nuestra iglesia nace con esa palabra de Isaías 54, 2. Y dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dios tiene un plan de expansión para tu vida. No solo para la iglesia a la que perteneces, que Dios nos dio esta palabra, la hemos creído. Y en esta palabra ponemos nuestra fe y nuestra confianza porque no fue dicha por hombre, fue dicha por Dios. Y lo que es dicho por Dios, Dios no es hombre para mentir. Entonces, Dios desea como iglesia que tengamos expansión. ¿Cómo vamos a expandirnos si vos no predicás? Si vos no hablás de Jesucristo con tu vecino, tu compañero de trabajo, con tu amigo, con tu amiga, ¿cómo podremos expandirnos si los testigos no son testigos? Pero vamos a expandirnos justamente por eso. Nos vamos a expandir porque cada uno de nosotros ha de tomar el arado, mira hacia adelante y avanza. Avanza. Y entonces,
Como la parábola del sembrador, dice que un día el sembrador salió al sembrar. Y sembró y alguna semilla cayó en tierra firme, otra entre espinos, otra entre piedras y otra junto al camino. No es importante, o sea, no nos toca a nosotros juzgar cuál es la tierra. Nosotros fuimos llamados a sembrar. Siembra, siembra, siembra y siempre siembra. Para que otros conozcan, para que otros lleguen. Y si él llega o ella llega, habrá otros detrás de él, de esa ella, que busquen hablar con su familia, con sus amigos. Y entonces la palabra expansión toma cuerpo, toma vigencia, se cumple en medio nuestro. Algunos de ustedes están estudiando y yo realmente los animo a que sean brillo, resplandor de la gloria de Dios en lo que están haciendo. Vivimos en una sociedad que necesita ser impactada por los hijos y las hijas de Dios. Estás estudiando, te has recibido, sos un profesional, una profesional, un técnico. Resplandece donde estás. Resplandece donde estás. Brilla. Brilla bien fuerte. Estás en la salud, estás en las leyes, estás en el derecho, estás en las ciencias exactas. Estés donde estés, brilla. Brilla. Resplandece. Algún día les voy a contar esto que sentía en mi corazón contarles ahora, pero no es el tiempo. Se los voy a contar algún día. Dios sigue llamando, no solamente llama a pastores, no solamente llama a evangelistas, no solamente llama a profetas, no solamente. Llama a hombres y a mujeres que en el lugar donde están resplandezcan, brillen. Sé luz. No vayas mañana a tu trabajo diciendo, otra vez acá. Empezá a ver una oportunidad en tu trabajo. Empezá a ver que allí hay cosecha. Empezá a ver que allí hay expansión para tu vida. Y no te hagas problema por tus ingresos. Porque Dios está interesado que tus ingresos sean diferentes también. Dios desea en una iglesia en la cual comprende la expansión en el verdadero sentido de la palabra, que no excluye lo económico. Dios desea que te expandas en lo económico también. Pero déjame decirte cuál es el secreto para tu expansión económica. Ustedes saben que nosotros no hablamos de diezmos. Mucho. Pero hay veces que no puedo evitar decirlo porque fue la experiencia de mi abuelo, de mi padre y la mía. No puedo hablarles de otra cosa que no haya sido nuestra experiencia. Mi abuelo, Vicente Donadío, vivía en la Ciudad Azul, provincia de Buenos Aires. Y en el año 30 vino una de las crisis económicas más terribles, donde los comerciantes, las empresas cerraban, la gente quedaba sin trabajo. Y mi abuelo tenía un almacén de ramos generales, como era en aquel tiempo. Y resulta que Vicente Donadío era un hijo de Dios. Y que desde que él se convirtió y se encontró con Jesucristo, su vida hizo un cambio rotundo, pero aparte él creyó a toda la palabra de Dios. Y cuando llegó a él la palabra de Malaquías 3:10, que dice que llevemos nuestros diezmos al alfolí, o sea, el lugar de depósito de las ofrendas, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Mi abuelo creyó a rajatablas eso. Y en medio de la crisis del año 30, donde no había un centavo partido al medio, mi abuelo seguía apartando sus diezmos y los entregaba en la iglesia, que él era miembro allí en la Ciudad Azul, rigurosamente. ¿Saben qué pasó?
La mayoría de los almacenes de Azul se fundían, pero además él tenía otro compromiso. Mi abuelo no vendía ni bebidas alcohólicas ni cigarrillos en su almacén de Ramos Generales. Y usted sabe que en un almacén que es el kiosco de hoy, el polirrubro de hoy, el almacén de Ramos Generales, no vender cigarrillos, no vender alcohol, era sinónimo de estar fundido, de que te fundís. ¿Cómo no vas a vender alcohol? ¿Cómo no vas a vender cigarrillos? Vicente no vendía ni alcohol ni cigarrillos. Además diezmaba al Señor. En medio de la crisis del año 30, mi abuelo empieza a traer carbón a granel con el ferrocarril, un vagón completo de carbón que él había comprado y él lo fraccionaba. Nadie compraba nada en ese entonces, apenas sobrevivían, pero mi abuelo se expandía, se extendía. ¿Saben qué pasó en el círculo de almaceneros de Azul? Los almaceneros, 3 o 4, se reunieron y fueron a hablar con el pastor de la iglesia. Y le preguntaron al pastor cuál era el secreto de Donadío, que sin vender alcohol, sin vender cigarrillos, dice, bueno, le cuenta al pastor, primero que Vicente Donadío es un hijo de Dios, recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, y le entregó su vida al Señor, y además él diezma al Señor. Le preguntaron, ¿y qué es eso del diezmo? Bueno, le explicó el pastor, no voy a hacerla larga. ¿Saben qué hicieron esos almaceneros? Metieron la mano en el bolsillo, creían que se podía comprar la bendición. Y el pastor le dijo, no. Esto nace de un corazón dispuesto y sincero y por convicción, no por obligación. Porque todo, Dios ama al dador alegre. Entonces le explicó al pastor. Y se fueron esos hombres, creían que podían comprar la bendición que tenía Vicente Donadío, que había comprobado la expansión de Javes. Y mi papá. Y por último termino contándoles la historia de mi esposa y yo. Nos casábamos, año 1980. Mi señora trabajaba y me mantenía. En aquel momento yo no me había recibido todavía y tenía algunas cositas por allí, pero el sueldo fijo era el de mi esposa, que trabajaba en un laboratorio. Y faltando unos pocos días, comenzaba el mes de septiembre, nosotros nos casamos el 20 de septiembre, mi esposa cobraba y siempre hacíamos, mejor dicho, ella hacía, bueno, esto es del Señor, esto es para los gastos, que en aquel momento teníamos deudas, no gastos, un cocodrilo que nos perseguía y teníamos la luna de miel paga en Bariloche, el aéreo pago, pero ¿saben qué no teníamos? El hotel al que íbamos era de media pensión, no teníamos para comer una de las comidas del día, la que quedaba sin cobertura de la media pensión. Tampoco teníamos para gastar un solo centavo en un chocolate de Bariloche, por ejemplo. Y no teníamos un solo centavo para gastar en alguna extra que nos quisiéramos dar. Y este hombre que confieso hoy delante de Dios y de ustedes, le digo a mi esposa, ¿qué te parece si nos guardamos el diezmo? Y el mes que viene ponemos el doble. En ese momento se transforma en una hiena mi esposa, que cerraba las mandíbulas así y de pronto acá, a la yugular, me dice, jamás vamos a quedarnos con dinero que no es nuestro. Fue un cachetazo no dado con una mano, sino un cachetazo de parte de Dios. De entender algo que tenía que entender y de entender las prioridades. Diezmamos ese principio de septiembre de 1980 y el 20 nos casábamos. Llegó el día de la boda. Estábamos en la iglesia ya casándonos. Y ustedes saben que los novios saludan en el atrio. Y entonces salimos después del casamiento. Y de pronto, ¿a quién vemos?
al tío Walter. Esos tíos que nunca usted los ve en su vida, pero que aparecen para un casamiento o un 15, apareció en nuestro casamiento el tío Walter. Y me dice, sobrino, no sabíamos qué regalarte, pero con Teresita, mi esposa, acá tenés un sobre, y me lo puso acá en el bolsillo. Un sobre con dinero, qué sé yo, compren usted lo que quieran. Y yo me di vuelta y se fue. Yo no sé si el tío Walter era un ángel de Dios que apareció. Lo cierto es que, bueno, me olvidé de eso porque estábamos en pleno saludo. Imagínense como cuando uno se saluda acá en la iglesia, viene uno, ¿qué tal? Y Dios te bendiga. Y, bueno, y resulta que me olvidé. Esa noche, después de la fiesta, cuando fuimos al hotel, me acordé. Y le digo, Ceci, vos sabés que el tío Walter me trajo, y saqué el sobre por ahí que tenía medio escabullido, lo saco, lo abro y me puse a llorar. Porque si nos hubiéramos quedado con el diezmo, lo que había dentro de ese sobre eran 3 veces más que el diezmo que nosotros nos íbamos a quedar. Dios es un Dios fiel y honra a los que le honran. Mi querido hermano, si usted quiere expansión en lo económico, tiene que entender los principios del reino. Y los principios del reino es separar lo que es de Dios. Recuerde esto, cada vez que usted separa su diezmo, ya no es suyo, es de Él. Y Dios lo va a honrar. Y no se lo digo yo, 3ª generación, mis hijos 4ª generación, mis nietos 5ª generación, mi nietita el otro día viendo con su sobre de diezmo a ofrendar aquí. Porque esto se enseña desde chicos. Y esto se aprende. Y no crea que usted le está enseñando algo que es incorrecto, algo que de pronto es un cuento de hadas. Es una ley divina. Es una ley de Dios. Cuando usted honra con sus bienes al Señor, Dios lo honra a usted. Expansión. Seguimos avanzando. La hora ha avanzado también. La tercera de los ingredientes de la oración de Jabes, versículo 10 dice, y si tu mano estuviere conmigo, y si tu mano estuviere conmigo. La Biblia habla más de 1500 veces de la palabra mano, y lo habla en distintas oportunidades y con distintas, digamos, aplicaciones. Pero en términos generales, cuando se habla de la mano de Dios, no es porque Dios tenga mano, sino se llama, digamos, un criterio antropocéntrico, en el sentido de que se trata de describir a Dios con los rasgos humanos, las manos de Dios, los pies de Dios, los ojos de Dios. Dios es mucho más que todo esto. Pero cuando se habla de la mano de Dios, se habla de alguien que se pone cerca, esa mano cariñosa, esa mano cálida, esa mano que me toma a mí de la mano, como cuando usted era un niño, una niña, y se agarraba de la mano de papá o de mamá y sentía seguridad para cruzar la calle. Ese concepto es la mano de Dios, un Dios cercano. Y para Jabes, él había descubierto la importancia de tener intimidad con Dios. Cercanía con Dios. Para Jabes Dios era cercano, Dios era íntimo, Dios era un Dios afectivo que estaba cerca de él. Y mi hermano o mi hermana, no descuide su vida de intimidad con Dios. Como Jabes no la descuidó, para él era vital, era la razón de su vida. De esa intimidad surgían las verdades, de esa intimidad surgía la revelación, de esa intimidad surgía la palabra. Entonces, intimidad con Dios. Y por último, la última dice, y me librarás del mal para que no me dañe. Me librarás del mal. Usted está preocupada por la inseguridad que vivimos en nuestro país, ¿no es cierto? Algunos ponen cámaras en sus hogares, alarmas, botones antipánico, ponerse de acuerdo entre los vecinos para llamarse si hay algo extraño en el barrio. En una palabra, se toman todas las medidas que se pueden y a veces no alcanzan.
Pero Jabes había descubierto que Dios no solamente era íntimo, cercano, sino que era su escudo y su protección. Era su pronto auxilio en la tribulación. Salmo 46, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, mi pronto auxilio. Eso es lo que descubrió Jabes. Y cuando está diciendo para que nada me dañe, para que no me dañe, el mal me dañe, Señor, yo te necesito que me libres. Mi querido hermano, mi querida hermana, ore por sus hijos cuando salen para el colegio, oren por su esposo, por su esposa cuando salen de casa, oren por ellos. Recuérdenle a Dios que envíe los ángeles, que vayan delante y detrás, y sobre mí pusiste tu mano. Salmo también. Ore no como una receta, ore como una convicción. Y pídele a Dios la protección. Jabes se la pidió. Termino, fíjese, repasando las 4. Jabes pidió bendición, pidió expansión, tenía relación y gozaba de protección. Las 4. ¿Usted quiere esto? Lo tiene que ir a buscar. Pastor, ore usted por mí. No voy a orar por usted. Porque usted tiene boca y usted puede hacerlo. Y Dios lo quiere escuchar a usted. Yo ya lo canso con lo mío. Ahora hable usted con Él. Búsquelo de todo su corazón, con toda su alma. Recuerde, ay. Esa palabra de 2 letras habla de que cuando uno le habla al Señor con las vísceras, le habla con las entrañas, empieza a dirigirse a Dios desde sus entrañas, desde su interior. Clame al Señor. ¿Y cómo termina la historia? Y termina diciendo, y le otorgó Dios lo que le pidió. Y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Qué hacemos con todo esto ahora? ¿De cuál de todas estas cosas a usted le está picando en su corazón? Estas cosas se encuentran en Dios, se buscan en Dios y se reciben de Dios. No hay otro que pueda dar estas cosas que no sea Él. De Él viene la bendición. La bendición que permanece. La bendición que hace bien. Y la bendición que dignifica. Solo la que viene de Dios. Así que tengo que ir a buscarla. No importa la edad que tengas. No importa dónde estás parado en la vida en este momento. No importa cuán necesitado o necesitada estés. Hay respuesta en la presencia de Dios. Vamos a orar. ¿Y saben qué pasa con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos toca a todos, pero a veces de diferentes maneras, tan diversas como personas somos. Porque la necesidad tuya no es la misma del que está sentado al lado tuyo, o adelante o atrás. Somos seres únicos, creados por el Señor, pero cada uno de nosotros vive una historia diferente. Y a lo mejor tenés que, como Jabes, irte tan atrás en tu vida como hasta el mismo tiempo de tu nacimiento y tengas que neutralizar aquellas palabras que te plantaron cuando eras niño o niña. Y se neutralizan en el nombre de Jesús. Esa maldición que fue declarada sobre tu vida hoy tiene que ser cortada. Hoy tiene que ser erradicada. Porque lo que Dios dice de ti es muy diferente a lo que otros dicen de ti. Hace un rato hablaba con una hermana, le digo, no sigas
prestando atención a lo que los demás hablan de vos, porque tu valor no está radicado en la opinión de los demás, tu valor está radicado en lo que Dios dice. Entonces empiece a prestarle atención, preste oídos a lo que Dios dice de usted, y en su palabra lo tenemos. Dios dice que yo soy su especial tesoro. Dios dice que yo soy la niña de sus ojos. Y Dios dice que me tienes mi nombre esculpido en la palma de su mano. Así que, como cuando Tomás era muy chiquito y los hermanos le dijeron tonto, él dijo, no, yo soy lindo, precioso y maravilloso. Hasta hoy sigue manteniendo una autoestima muy alta. No sabemos cómo bajarlo. Pero, ¿sabe una cosa? Lo que es importante en esto, no crea lo que otros dicen, porque los otros no tienen poder ni opinión sobre lo que usted es en realidad. Lo que le tiene que importar es lo que Dios diga de usted. Busque lo que Dios dice de usted en esta mañana. Corte con la maldición de un nombre, un tilde, un mote que le hayan puesto por allí, de una ironía con la que usted le decían, che gordo, che narigón. Yo no soy eso. Tengo cara con manija, pero no importa. Yo no creo ser eso. Me muestra como Brad Pitt. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Háblele al Señor lo que usted está sintiendo y palpitando. Yo sé que el Espíritu le habló. No necesito que usted me lo diga. Discúlpeme que sea tan franco. Yo sé que Dios le habló. Y ahora sea obediente a la palabra de Dios. Declare en su interior, Señor, yo quiero ser como Javes. Yo quiero una historia muy diferente.